Entonces, esa resolución 165 abarca estos 6 documentos electrónicos eh, y especifica quiénes están obligados, quiénes no están obligados, etcétera. Ya Colombia lleva 4 años haciendo factura electrónica, arrancó en mayo de 2020, pero en mayo de 2024, o sea, a partir del año 4, ya se denomina este momento como la etapa de expansión de la DIAN, donde ya la DIAN dice, bueno, ya el país aprendió de documentos electrónicos, ya están preparados el Internet, preparados los sistemas, ahora sí vamos a hacer la etapa que se denomina expansión. Y esa expansión viene en 3 momentos. De mayo de 2020 a mayo de 2024, las personas jurídicas, las empresas del país, implementaron factura electrónica. Sí, aprendimos a hacer factura electrónica. Pero a partir del 1 de julio de 2024, o sea, este mes que acaba de terminar, arrancan los comercios, que son los denominados POS, los Point of Sale, los puntos de venta, que es lo que significa en inglés POS. Y eso es bastante relevante porque está llevando a que cerca de 2 millones de comercios del país tengan la obligación de expedir factura electrónica o POS electrónico, que es lo mismo en términos técnicos. Es el mismo XML a la hora a la hora de hacer un XML. Tiene unas diferencias, un POS electrónico, una factura electrónica, sí. El POS tiene una serie de datos que no tiene una factura, por ejemplo, que tiene la apertura y cierre de la caja, tiene el libro diario de ventas, tiene eh, identifica lotes, por ejemplo. Entonces son una serie de datos muy puntuales que tiene la factura de POS, pero en esencia es la misma factura electrónica a nivel técnico. Ese calendario de implementación de POS electrónico definió que el 1 de mayo arrancaban los grandes contribuyentes que fueran establecimientos de comercio POS. ¿Cuáles son los establecimientos de comercio POS que son gran contribuyente a su vez, que cumplen con las dos condiciones? Carulla, Olímpica, Éxito, de Uno, Tienda Zara, etcétera. Las grandes superficies, los retail del país, arrancaron a hacer POS electrónico el 1 de mayo. Luego, el 1 de junio, arrancaron los declarantes de renta, que sean establecimientos de comercio POS. Y el 1 de julio, que es la fecha más importante, arrancaron todos los establecimientos de comercio del país, independiente del tipo de contribuyente que sea. O sea que el 1 de julio, cualquier establecimiento de comercio en Colombia tiene que expedir POS electrónico. Allí vienen varias condiciones, como por ejemplo, ¿cuándo sé si como establecimiento de comercio yo estoy obligado? Lo primero es, ¿usted tiene un establecimiento de comercio? Digamos que la respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿usted expide actualmente un tiquete POS? O sea, ¿te entrega un tiquete, tiene una resolución de POS por parte de la DIAN? Si la respuesta es sí, está obligado a hacer POS electrónico, que es la primera condición. La segunda condición es que el establecimiento de comercio tenga ventas superiores a 3.500 VT del año pasado, que son 148 millones de pesos de 2023. Si sus ventas de 2023 de todo el año superaron 148 millones de pesos, está obligado a hacer POS electrónico. Tercera condición, que sea responsable de IVA. Cuarta, que sea responsable de Impoconsumo. No tiene que tener las cuatro al tiempo, con que cumpla una de ellas, ya tiene la obligación de hacer POS electrónico. Y luego viene la pregunta que es muy frecuente, que es, bueno, ¿y qué pasa? Yo soy una boutique de ropa, ni emito tiquete POS, ni tengo ventas superiores a 148 millones de pesos, ni soy responsable de IVA, ni soy responsable de Impoconsumo. Pues, no estoy obligado a hacer factura electrónica. La respuesta normativa es, si usted tiene el establecimiento de comercio, tiene la obligación de hacerlo. Sin embargo, el foco de la DIAN va a estar en los establecimientos que cumplen estas cuatro condiciones. Las repito, las que expiden actualmente tiquete de trilla y caja POS, los que tengan venta superior a 3.500 VT, los que sean responsables de IVA o los que sean responsables de Impoconsumo. No debe, insisto, cumplir con las cuatro, con que cumpla cualquiera de ellas, ya tiene la obligación. Los que no tengan estas cuatro condiciones, la recomendación es tenga factura electrónica para las ventas que usted recibe por transferencia, por bancos,
y para las ventas que hace por empresa. No tanto porque lo obligue la DIAN, sino porque al no tener factura electrónica, usted simplemente va a estar atendiendo la clientela persona natural que me paga con efectivo. Si usted tiene factura electrónica, puede crear una estrategia digital y recibir tranquilamente pagos por Nequi, por PSE o transferencia bancaria, un código QR, etcétera, o puede hacer convenios con empresas. Las empresas están buscando los comercios que tengan factura electrónica y, y es muy estratégico que cualquier tipo de comercio tenga desarrollado una estrategia digital. Ya lo vimos en la pandemia, que los negocios que lograron avanzar son los que tenían forma de atender virtualmente clientes, los que estaban registrados con Rappi, los que recibían pagos por atendían por WhatsApp a su clientela, en fin, es entender que así si yo una ferretería, yo soy una panadería de barrio, yo tengo tres tipos de clientes, persona natural que me compra con efectivo, persona natural que me paga por transferencia o por Nequi, y lo que le vendo a empresas. Si yo no tengo factura electrónica, solamente quedo supeditado a atender mi clientela persona natural con efectivo porque cuando reciba por Nequi o por transferencia, voy a tener el temor de que si me pagan, entonces se me incrementan mis topes y voy a estar reflejado ante la DIAN. Y si quiero hacer un negocio con una empresa, como mi panadería, pues la empresa me va a pedir que tenga factura electrónica. Entonces hay que ir entendiendo así como en México o en Chile, que son grandes referentes de la factura electrónica en Latinoamérica, que este proceso no es simplemente por cumplirle, en este caso en Colombia, la DIAN, sino por si yo quiero realmente crecer mi negocio, así como cuando sacamos un RUT, una cámara de comercio, abrimos una cuenta bancaria, o le ponemos una página web, sacamos un WhatsApp Business, toda esa serie de elementos que le ponemos a nuestro negocio es porque estamos pensando que lo queremos hacer crecer. Y la factura electrónica es un elemento más para yo querer hacer crecer mi negocio. No es tanto que yo simplemente necesite cumplirle la DIAN, sí o no. Entonces, este calendario ya arrancó el 1 de julio y ahí ya definimos una primera pregunta grande que es, ¿estoy obligado o no estoy obligado? Allí creo que, y lo damos en la grabación, dejamos bastante claro cuáles son las personas obligadas o los comercios obligados a este proceso. Igual si alguien tiene alguna duda, nos lo escribe en el chat de aquí del Zoom para, digamos, confirmar que tenga la obligación de hacerlo. Primera situación. Segunda, sanciones por no hacerlo. Las sanciones por no hacer factura electrónica o post electrónico, que en esencia es lo mismo, son del 5% sobre las ventas no facturadas con un límite de 950 VT, que son 46 millones de pesos. Dicho esto de otra manera, resulta que vamos a suponer que yo soy una ferretería en Buga, que desde el 1 de julio tengo la obligación de hacer post electrónico y no lo ha hecho todavía a la fecha. Y me llegó enero de 2025. Entonces yo no hice factura electrónica ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, y llegué hasta enero, 7 meses. ¿Cuál es mi sanción? El 5% de las ventas realizadas en ese periodo, del 1 de julio hasta enero, en este ejemplo que estoy haciendo, la sumatoria de estos meses, el 5% de esas ventas es la sanción que debo pagarle a la DIAN sin que supere 950 VT, que son mal contados 46 millones de pesos. Entonces, para que lo tengamos presente, que son sanciones acumulativas y que la auditoría de la DIAN es acumulativa. Es decir, ya la norma está. Estamos hoy a 1 de agosto de 2024 y los comercios en Colombia que no tengan POS electrónico a la fecha ya tienen un mes de sanción. Tienen que pagar el 5% de sus ventas no reportadas a la DIAN porque ya arrancó desde el 1 de julio a 1 de agosto, van un mes que están con ventas no reportadas a la DIAN. Y entre más meses pasen, mayor será la sanción. Eso es un tema que en México se vio muy fuerte en el 2016, porque en el 2014 arrancó la obligatoriedad general de hacer factura electrónica en México y hasta el 2016, 2 años después, empezaron las sanciones retroactivas a los comercios y llegaron unos valores, eh, eh, digamos, altos para muchos comercios en México. Eso fue un poco caótico en el 2016 eh, y es algo que Colombia apenas va a empezar a vivir, que es el escenario de sanciones, que lo habla muy claramente también esta resolución 165, que es eh, que esta resolución 165 que arrancó el 1 de mayo
ya tiene el capítulo de sanciones incorporado, que antes no había. En Colombia no estaban las sanciones aplicadas de los documentos electrónicos, pero a partir de esta resolución ya entran en vigencia con la reforma tributaria que hubo anterior. Hacen parte de Colombia tiene 12 documentos equivalentes electrónicos. Obviamente el más importante por el número de contribuyentes que abarca es el POS, porque abarca a todos los comercios del país. Pero los otros 11 tipos de documentos electrónicos son los servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto, el tiquete de transporte aéreo, la boleta o fracción de juegos de azar, los juegos localizados, el cobro de peajes, las operaciones por bolsa de valores y las boletas de cine. Acaba de salir, ayer, anteayer 30 de julio, pues se expidió hoy, una resolución de la DIAN, que ahorita la vamos a mirar, que modifica estas fechas. Que se las quiero compartir porque modifica las fechas de documentos equivalentes para 1 de noviembre. Y es esta resolución 119 del 30 de julio de 2024, si la están viendo en pantalla. Ya salió el día de ayer, fue entregada por el despacho de prensa pues, de la DIAN, pero les voy a nombrar estas 5 modificaciones que tiene la última resolución de la DIAN. Resolución 119, para que la tengamos presente, que le hace modificaciones a la resolución 165, que insisto, es la resolución matriz con la que actualmente trabaja Colombia. Primera precisión que hace esta resolución. Los sujetos obligados a la emisión de documentos equivalentes electrónicos, entre ellos el POS, podrán optar por la expedición de la factura electrónica de venta. Esta era una duda que existía, porque entonces decía, es que yo soy un Fruver, yo soy un supermercado y actualmente emito resolución de POS papel y me están obligando a POS electrónico, pero mi proveedor tecnológico me dice que debo sacar una resolución de factura electrónica, pero yo estoy obligado a POS electrónico. Entonces, como esa confusión de si estoy obligado a POS electrónico, ¿por qué tengo que sacarla de factura electrónica? Es un tema técnico, realmente, pero básicamente lo que la DIAN está diciendo es, usted puede utilizar las dos resoluciones que en la práctica es lo mismo. O sea, usted puede sacar una resolución de factura electrónica, ¿sí? Un consecutivo de la DIAN, digamos de la 1 a la 10.000, saca la autorización por parte de la DIAN, pero en su software lo configura como tiquete o tirilla de caja post. O sea, me va a salir igual una impresora térmica, el recibito de papel, y va a salir con todos los datos, y saca la resolución. Digamos que la forma de impresión va a salir en tirilla de caja, pero la resolución o la autorización va a ser de factura. Y esta resolución 119 está, digamos, confirmando que están autorizados los contribuyentes para utilizar tanto el formato de factura electrónica o el formato de POS, que en la práctica está cumpliendo con la obligación con cualquiera de las dos herramientas. Primer tema. Em, Segundo, cambió las fechas para los documentos equivalentes, servicios públicos, tiquete de pasajeros y extracto que estaban para agosto, los acaba de pasar para 1 de noviembre. O sea, hizo una ampliación de estas fechas. Tercero, mm, para el billete de transporte aéreo, digamos los Avianca, se contará con un plazo de 48 horas para que el sujeto obligado realice la transmisión a la DIAN. Entonces yo puedo comprar el tiquete con Avianca el día de hoy y Avianca tiene 48 horas para hacerme llegar la factura electrónica por esta compra. Simplemente eso, la única modificación. Cuarta, se cambió el nombre de la tirilla POS, del Point of Sale, que ahora debe llamarse Documento Equivalente Electrónico Tiquete de Máquina Registradora con Sistema POS. Recordando que este es un tipo de venta que aplica solamente para los comercios al por menor, que las actividades del SIU, y lo repito, están entre la 4711 y la 4799. O sea, si yo tengo un negocio o un comercio y mi actividad comercial está entre la 4711 o la 4799, estoy autorizado para poder emitir POS. No es que cualquier tipo de empresa pueda emitir POS, no. Tiene que estar dentro de este tipo de actividades económicas para que lo puedan autorizar. Y quinto, para la factura electrónica con moneda diferente a la nacional, será válida para efectos legales y tributarios de información contenida dentro del XML. Sin embargo, la representación gráfica de la misma, el PDF,
se podrá llevar a cabo con la expresión de la moneda e idioma diferente a la nacional. Esto aplica es para el tema de facturas de exportación. Lo que está diciendo es que cuando usted le vendió un cargamento de café a China, entonces usted hace la factura electrónica y la DIAN la recibe en COP, en moneda colombiana, pero el PDF puede estar expresado en yenes, que no tiene ningún tipo de problema, siempre y cuando el XML esté expresado en la moneda local, en este caso en COP, Colombia. Esa es la precisión que hace realmente la DIAN con este proceso, y como les digo, aplica más bien para el tema de eh, facturas de exportación. ¿Qué hemos hecho? Camilo, qué pena es que nos hacen por aquí una pregunta. No sé si Dale, la puedo hacer o las dejamos para... dale de una, no hay problema. Vale, nos dicen, ¿cómo hago para saber si estoy en el 4711 o 4799? En el root, tú tomas tu root y cuando tomas tu root, miras las actividades económicas con las que está creado tu negocio, tu comercio. Entonces puede ser una gasolinera, puede ser un fruver, puede ser una droguería, puede ser una panadería, bueno, todas las sillas. Simplemente yo tomo mi root y cuando yo lo creé, eh, en el root, esta es la actividad económica, la principal o la secundaria. Obviamente se toma la principal. Si mi actividad económica está entre la 4711 y la 4799, significa que mi negocio es un negocio de comercio al por menor y estoy autorizado para pedir una resolución de POS ante la DIAN, ¿sí? Porque el POS se hace en cualquier país del mundo con la intención de simplificar la transacción comercial entre vendedores y compradores cuando hay alta frecuencia de venta. Caso una gasolinera, caso un supermercado, caso una ferretería, en fin, son tipos de negocios que por su agilidad requieren métodos de transacción muy, muy efectivos. Para eso existía la máquina registradora que era el PLU y ahora están los POS que tienen que ser sistemas ágiles. Entonces, los software se están implementando actualmente pues en el mundo o en Colombia o en cualquier tipo de comercio deben ser muy rápidos, muy ágiles. Entonces, yo estoy obligado a hacer facturación electrónica post cuando mi actividad comercial está entre la 4711 o 4799 y esto lo confirmo con la actividad que tenga registrada en el RUT, básicamente. ¿Sí? Gracias, Camilo. Nos hacen otra pregunta aquí. ¿Un servicio de alojamiento por horas puede emitir POS? Lo mismo, tienes que validar si tu actividad económica está registrada entre la 4711 y 4799. Normalmente los hoteles no están en esa actividad, la verdad, la verdad. Los hoteles, hostales, por ejemplo, todos los Airbnb o esas plataformas o los Booking o todos los hoteles tienen inclusive ahora la obligación de hacer factura electrónica y tienen que registrar claramente el huésped que están recibiendo. Y el tema del huésped lo nombro porque se ha vuelto un complemento de la factura electrónica que lo hemos visto en varios sistemas que estamos implementando. Cada segmento económico tiene su particularidad. El sector salud, por ejemplo, maneja los RIPS, que son los registros individuales de prestación de salud. El comercio maneja POS. Los hoteles manejan el anexo pues, de los huéspedes. Transporte maneja el tema de RUES. Droguerías manejan los temas de INVIMA. En fin, cada segmento económico tiene su particularidad, digamos, y todos empezamos a hablar un lenguaje que se llama el VL 2.1, que es el Universal Business Language o el lenguaje universal de negocios, que está expresado en XML. Y ese XML es un estándar internacional en el que ya hay más de 77 países en el mundo que están con factura electrónica, cada vez se vuelve esto se va a volver global, en los próximos 10 años todo el mundo tendrá factura electrónica y todos hablaremos el mismo tema de XML buscando precisamente que se dé ese principio de globalización. En eso está Colombia. Llegó tarde la factura electrónica, Colombia llegó en el 2020, por eso también va a un ritmo acelerado, porque Colombia se está desatrasando. Y eso es importante decirlo para entender, cada vez que sale una resolución y terminamos de hacer post y llegó una nueva y va a salir otra. Por ejemplo, Colombia no ha vivido contabilidad electrónica, no ha vivido inventarios electrónicos y apenas tiene 1.200.000 facturadores electrónicos. En un país de 50 millones de habitantes, hablar de 1.200.000 facturadores electrónicos, pues no es nada. México tiene cerca de más de 50 millones de facturadores electrónicos. Chile tiene más de 22 millones. Argentina tiene 17 millones de facturadores electrónicos. Colombia tiene 1.200.000. No tiene
Todavía es un país que apenas está arrancando a hacer factura electrónica. Nosotros en Facturatec, eh, ¿qué estamos desarrollando o qué hemos desarrollado actualmente? Pues precisamente trasladar toda esta experiencia y toda esta visión donde, para hacerlo sencillo, de acuerdo al tamaño de contribuyente, es el tipo de software que debe tener. Me explico, si yo soy un plomero y vamos a suponer que mi clientela como plomero son personas naturales que me pagan con efectivo, pues yo no necesito factura electrónica. Yo voy a las casas, arreglo lo que tenga que arreglar y me pagan en efectivo y me voy. Pero cuando yo empiezo a recibir esos pagos en Nequi de mis clientes, persona natural, o yo como plomero quiero atender empresas, ya empiezo a darme cuenta que requiero tener, digamos, factura electrónica, pero obviamente no necesito comprarme pues un software contable y soy un plomero, simplemente requiero un portal de facturación. Pongo el ejemplo del plomero para significar que cuando es un contribuyente que simplemente requiere algo muy sencillo, muy puntual, que es hacer una factura electrónica, dos, tres, cuatro en el mes, a muy pocos documentos, requiere simplemente un portal de facturación. Ahora, si yo ya soy, por ejemplo, una boutique de ropa que yo digo, yo quiero facturar y quiero controlar inventarios, tener controlada mi cartera, saber a quién le coticé, llevar una contabilidad sencilla, manejar reportes, de pronto tengo un empleado, manejar algo de nómina, ya estoy manejando un sistema un poco más elaborado y tener el control de mi negocio y no solamente la facturación, ya allí es un software para POS electrónico. Y luego está el siguiente nivel más grande, que es cuando nos dicen, yo quiero controlar todo esto, los inventarios, la cartera, cotizaciones, pero también que de una vez contabilicen, que es los famosos ERP contables, los CIGOS, los Worofis, los CIESA. Nosotros en Facturatec también tenemos nuestro ERP contable. Pero entonces resulta que el 10% del país requiere un ERP contable, porque requieren llevar contabilidad y requieren pues, hacer todo el tema de costos deducibles. Pero el 90% de los colombianos obligados a hacer factura electrónica, simplemente requieren herramientas muy prácticas, muy sencillas, inclusive muchas de ellas gratuitas que nosotros pues ya venimos hace rato trabajando en Latinoamérica. Y eso es lo que también queremos trasladar con este tipo de charlas, que de acuerdo al tipo de negocio o el tipo de actividad, usted elija el software adecuado y eso le va a ahorrar costos, simplicidad en procesos, lo que tiene la facilidad de manejarlo, eh, y no se le va a convertir en un cuello de botella. Nosotros, por supuesto, manejamos todos los documentos electrónicos, pero hay que entender que, por ejemplo, en Colombia hay tres formas de tributar ante la DIAN, como persona natural, como régimen simple de tributación o como régimen ordinario o persona jurídica. Los que tengan un negocio, un comercio o una actividad comercial como persona natural o como régimen simple de tributación, solamente deben hacer factura electrónica. Pero los que sí sean una persona jurídica, que sí requieren costos deducibles, son los que sí deben tener todo un ERP contable, porque se van a descontar nómina electrónica, se van a descontar un documento de soporte, se van a descontar unos acuses de recepción y unos documentos equivalentes, y esos costos se lo van a restar a sus ventas, pero eso únicamente lo van a hacer las personas jurídicas como tal. Los otros tipos de negocios, los regímenes simples de tributación y las personas naturales, que es el 90% del país, solamente requieren facturar, no requieren ante la DIAN solamente requieren factura electrónica. Ya que adicionalmente quieran manejar los inventarios, la cartera, cotizaciones, ya es un tema por orden y por control de su negocio, que es lo ideal, pero no es que sea la obligación. Nosotros hoy atendemos en Colombia más de 195.000 empresas, que son mayoría pequeñas, medianas y grandes, y trasladamos precisamente estos 15 años de experiencia en esta alianza con Cámara de Comercio de UGA para que cualquier afiliado a la Cámara de Comercio de UGA, pues diga, bueno, en la Cámara de Comercio me extiende un beneficio para que yo sepa, de acuerdo a mi necesidad, cómo puedo implementar factura electrónica en mi negocio o en mi actividad. Porque puede ser un comercio o puede ser un abogado, un ingeniero o puede ser ya una empresa como tal. Atendemos este tipo de compañías, atendemos Almacenes Éxito, a DirecTV, a Nutres, etcétera, como nuestra parte corporativa. Pero nuestro foco de mercado, y esta es una gráfica que me gusta mucho, porque la DIAN nos identifica como los líderes como el proveedor tecnológico líder en Colombia, por dos variables, que es la cantidad de clientes que tenemos actualmente, que son
cerca de 200.000, y la cantidad de documentos electrónicos que emitimos. Cuando juntamos ambas variables, la cantidad de documentos electrónicos que emitimos, que son más de 21 millones de facturas electrónicas en el mes, con la cantidad de contribuyentes que atendemos, pues somos el proveedor tecnológico eh, más robusto del país. Y eso nos llena de orgullo y nos compromete porque tener una operación pues muy grande a nivel tecnológico y a nivel de equipo humano para atender pues tantos contribuyentes. Colombia tiene 8 millones de contribuyentes, de los cuales 85% son pequeños. 8 millones este dato es importante porque es digamos, la meta que tiene la DIAN en los próximos 4 años de tener de facturales electrónicos. Como les digo, hoy hay en Colombia 1.203.000 facturales electrónicos. Entonces, vamos a un 20% de ese tamaño de mercado del total. Eh, Definimos dos tipos de públicos. Un primer público que son las empresas y los establecimientos de comercio. Y un segundo público que son las personas naturales, los independientes. Entonces el público A, que es la empresa o el establecimiento de comercio, necesita, primero, pues evitarse sanciones por parte de la DIAN, porque recuerden que son acumulativas. Segundo, mejorar la rentabilidad. Mejorar la rentabilidad en el sentido de que cómo el software me puede ayudar a disminuir tareas. Todo ese tema de inteligencia artificial nos va a llegar de golpe a todas las empresas del mundo y nos va a hacer simplificar tareas que antes hacíamos de forma repetitiva, ahora las vamos a hacer mucho más sencillas. Los software van a incorporar inteligencia artificial, el tema en los que ya estamos trabajando, pero el software llega no solamente para cumplir a la DIAN, el software es orden, el software es control y es poder medir la operación de un negocio, más allá de que la DIAN me obligue o no me obligue, para el caso de Colombia. Estos son los tres segmentos de mercado que atendemos: las empresas, establecimiento de comercio y persona natural. Entonces, dependiendo, si usted como contribuyente es una empresa, una persona jurídica, le recomendamos un ERP contable porque está obligado a llevar contabilidad y requiere descontarse de sus ventas los costos deducibles y de una vez contabilizar. Para eso es un ERP contable. Un ERP significa un sistema de información gerencial, sus siglas en inglés. Si usted es un establecimiento de comercio, le recomendamos un software para establecimiento de comercio, que en el caso nuestro se llama Link, que es un software que está hecho, un software que vale 42.000 pesos mensuales y le permite controlar todo su negocio. El post electrónico, la cartera, los inventarios, eh, las cotizaciones, asistente contable, etcétera, en 42.000 pesos mensuales. Y si usted es una persona natural o tiene un negocio de comercio como persona natural o tiene una actividad como persona natural independiente, puede simplemente tener el portal de facturación electrónica, que en promedio un cliente nuestro en factura electrónica puede estar pagando al año 79.000 pesos al año. Eso le cuesta un servicio de facturación electrónica al año. Al final, si calcula inclusive cuánto le cuesta hacer las cuentas de cobro para que le paguen, le sale más costoso las cuentas de cobro, la impresión, el tiempo, que un portal de facturación electrónica. Y esa es la realidad. Tenemos estas cuatro tipos de software, que es un portal gratuito, que es el que está allí que dice gratis. Tenemos los paquetes de, de facturación electrónica para independientes que arrancan en 7.000 pesos mensuales. Tenemos los software para microcomercios que están en 39.000 pesos mensuales, de acuerdo al tipo de contribuyente. La clave es recibir la asesoría para que, de acuerdo a mi actividad económica o mi tipo de comercio, yo pueda elegir el software adecuado que tengo para mi actividad como tal. Con la Cámara de Comercio de UGA hay un descuento del 10% que reciben únicamente diligenciando este, perdón, este formulario que voy a poner aquí a continuación. Aquí en el chat del Zoom lo pongo. Simplemente es diligenciarlo, poner los datos y entonces nada más cuando lo contacten ustedes manifiestan que pertenecen a la Cámara de Comercio de UGA y tienen un descuento del 10% y además que obviamente pues la atención con la Cámara de Comercio pues es muy oportuna. Esperamos que esté siendo de esa manera. ¿Qué más buscamos con esta alianza?
acercar el software al contribuyente, acercárselo, hacérselo fácil, que realmente uno se dé cuenta de que este tema no es complejo. Mm, y el software me permite organizarme. Los portales gratuitos, por ejemplo, los portales gratuitos de la DIAN, el portal gratuito que esté en México, la DIAN en México se llama el SAT, eh, la DIAN en Chile se llama el SIGIN, en Venezuela se llama el CENIAF. Bueno, hablo de Venezuela porque Venezuela también adelantó una parte de factura electrónica antes de la llegada de todo este tema de Chávez Maduro. Eh, y los portales gratuitos es una forma de hacerlo, pero en definitiva los portales gratuitos eh, pues son herramientas muy básicas, no porque sean de la DIAN o del SAT o del CI, sino porque están hechas para que sean extremadamente sencillas y al final se empieza a dar cuenta que lo más rentable del negocio de uno es, es el tiempo. Tiempo. Si yo tengo una secretaria y mi secretaria se gasta medio día o un día haciendo factura electrónica en un portal gratuito, algo que puede hacer en 10 minutos en un software como el de Facturatec, pues uno se empieza a dar cuenta que es más rentable yo tener un software como el de Facturatec y mi secretaria me está ayudando con otro tipo de tareas que tenerla un día haciendo facturas, haciendo nómina electrónica o cualquier proceso de eso. Es eso. Em, para acceder, digamos, a los beneficios de la alianza entre Facturatec y Cámara de Comercio de UGA, es simplemente diligenciar el formulario que está aquí en el chat del Zoom. Y, y bueno, no, quisiera como responder las preguntas que tengan en lo que tiene que ver con POS electrónico principalmente, que es el gran reto que tiene el país actualmente. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, tenemos aquí el espacio en el chat por si de pronto tienen alguna inquietud. O nos pueden también levantar la manito para darles acceso al micrófono y poder responder las dudas que tengan. Bueno, aquí nos preguntan. El negocio que tenemos familiar es una vidriería, pero la mayoría de trabajos los hacemos en las casas y nos pagan en efectivo. Ah, bueno. Ok, entonces, allí la pregunta, uy, ¿puedes cerrar el micrófono? Es verdad. Ahí la pregunta, Natalia, sería, bueno, ¿tienes Ruth, Natalia, con ese negocio? Si lo tienes con Ruth y estás recibiendo los pagos en efectivo y de persona natural, eh, pues allí no necesitas factura electrónica. Lo vas a requerir cuando recibas pagos con X de transferencia o le vendas a algún tipo de empresa. Y es también eso, que yo, si es una actividad como una vidriera y un negocio familiar, si yo me quiero abrir, yo lo quiero hacer crecer, pues yo tengo que empezar a hacer una estrategia. Y parte de esa estrategia es factura electrónica. Porque todas las empresas del país necesitan contar con proveedores, en este caso un proveedor de vidrios, que tenga factura electrónica. Ya es parte de la estrategia que ustedes quieran desarrollar. Si ustedes dicen, mire, yo atiendo, le vendo a dos empresas en el mes y dos empresas me pagan con X, a cuatro facturas electrónicas en el mes, ¿cuánto me cuesta eso? Eso te vale 79.000 pesos el año, Natalia. Eso fue todo. Ya. Y tienes un portal de facturación electrónica, sigues recibiendo los pagos en efectivo y a esos no le vas a hacer factura electrónica. Lo que sí recibes por transferencia y lo que le vendes a empresas, te sugiero al de factura electrónica porque la DIAN sabe que lo recibiste. Cuando tú recibiste en un NEC una transferencia y te reportan en exógenas, obviamente la DIAN ya sabe que recibiste dinero en tu cuenta. Y cuando le vendes a una empresa, pues igualmente. Entonces, pues no tiene sentido no hacerlo. No te va a incrementar los impuestos, no te va a obligar a pagar IVA, que son una serie de como de mitos que hemos visto de muchas personas que creen que si hacen factura electrónica tienen que hacer IVA, para nada. Si yo soy un no responsable de IVA en mi actividad de vidrios y le vendo a una empresa, yo hago una factura electrónica como no responsable de IVA, simplemente. Es igualito, no cambió nada. Pero al revés, lo que sí cambió fue la oportunidad de atender ese público de empresas que antes no podía atender. O también de perder el temor que cuando una persona me dice, le hago transferencia, y uno dice, no, si me hace transferencia, le hago un recargo de tal cosa, que eso es algo muy común acá en un país como Colombia. No, yo le puedo decir tranquilamente, págame por Nequi o por transferencia y le mando su factura electrónica luego y eso no me va a incrementar para nada mis impuestos, porque igual la DIAN ya sabe que lo recibí. Muchas gracias, Camilo. Bueno, voy a seguir leyendo las preguntas, pero mientras tanto voy a compartirles como una encuesta de satisfacción para que me vayan diligenciando, por favor. Por aquí nos dicen que sí, por favor, puedes repetir las cuatro condiciones para estar obligado al POS electrónico. Sí, primera condición, que actualmente
expidas tiquete en papel, ticket de POS. Si tienes resolución de POS en papel, estás obligado a POS electrónico. Primera condición. Segunda condición, que tus ventas superen 3.500 VT del año pasado, que son 148 millones de pesos. Tercera condición, que sea responsable de IVA. Cuarta condición, que sea responsable de Impoconsumo. Insisto, lo que dije al principio, no tienes que cumplir las cuatro. Con que cumpla una de ellas, tienes la obligación de hacer factura electrónica. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Stephanie Mosquera tiene una pregunta, entonces si quieres puedes abrir el micrófono para escucharte. Listo. Mira que ya parece cancelado. Buenos días. Los días. Hola, buenos días. Bueno, yo sí tengo como una inquietud. Pues yo tengo un establecimiento, pues es pequeño, lo tengo pues en mi casa, pero pues igual yo tengo RUT, tengo Cámara de Comercio. eh, a mí me pagan mucho por transferencia, sean 40, 50, pero pues todo eso va sumando. Aparte de eso, yo manejo el sistema de Crédito. Eh, pero pues mirando lo que acaba de leer nuevamente de las cuatro condiciones que hay que tener, pues yo no cumplo con ninguna de las cuatro. De todas maneras, por lo menos al recibir las transferencias, los pagos esos por Crédito, de pronto quizás también me tocaría ahí facturar o ya queda eso registrado ahí por medio de, Ya, los pagos por Crédito y por las ya, transferencias. ahí ya quedan registrados. Yo lo que te diría es que tengas, como tú tienes un RUT y tienes cámara de comercio, ante la DIAN tienes la obligación de hacerlo. Ahora, ¿qué te diría? Haz de factura electrónica cuando le vendas a empresas, sobre todo, porque cuando le vas a vender, o sea, yo le diría que lo tuvieras no tanto como por el tema de cumplir, sino para que le puedas vender a una empresa, porque si no lo tienes, pues no vas a poder, no lo vas a poder hacer. Los pagos que recibes por transferencia, lo más sano es que le hagas factura electrónica, sin IVA, obviamente, porque no eres responsable de ello. Listo. Ustedes manejan entonces ese programa porque pues adicional a mí también me gustaría mucho manejar pues la parte de como manejar como la contabilidad del negocio también, porque pues, Claro, pues, obviamente uno pues lo trata de llevar en un libro y como llevar como un cierto como registro de ventas, pues yo lo apunto siempre en un cuaderno, vendí una blusa o un bolso, bueno, lo que sea. claro, es que, mira, en México lo vivimos mucho, el tema arrancó siendo al principio una obligación, pero luego los comerciantes se dieron cuenta de que les daba mucho orden, el software, porque es que el software, como llega tan barato, porque estos son software de 40.000 pesos mensuales, y en ese software por 40.000 pesos mensuales tú tienes control de inventario, control de cartera, control de cotizaciones, control de facturación, asistente contable, reportes empresariales, y eso te vale 42.000 pesos mensuales. Entonces, al final, obviamente, de esto que acabo de nombrar, lo único obligatorio ante la DIAN es facturación electrónica. Los otros módulos son para control de tu negocio y entonces tú dices, bueno, yo vendí, ¿cuánto me costó, cuánto me costaron las telas para este tema? Si es que estás comprando, no sé si compras la ropa a un precio y lo vendes a otro y te ganas un margen, o si estás elaborando la prenda y la fabricas y la distribuyes. En cualquiera que sea el escenario, tú controlas el inventario, controlas la rentabilidad, controlas tu cartera, cotizaciones, controlas la DIAN, que olvidarse de la DIAN es un error muy, muy grande. Yo te cuento algo, aprovecho tu comentario. No sé si todos saben qué es el Valle de la Muerte a nivel de negocios, suena medio feo, pero simplemente que el Valle de la Muerte a nivel de empresarial es un periodo de 5 años, que es lo que dura un ciclo económico, y resulta que eh, el 80% de las empresas no logran sobrevivir estos 5 años o este famoso valle, porque en 5 años mm, tuvieron una estrategia de precio, desconocieron la competencia, se olvidaron de la DIAN, empezaron a vender y se olvidaron de la DIAN. Y uno tiene que arrancar un negocio sabiendo que yo tengo un socio que se llama el Estado, que se llama la DIAN, y empezar a tener una actividad comercial, venta de hamburguesas. Yo arranco a vender hamburguesas mañana en una esquina y a los 3 años me está yendo muy bien. Y yo arrancar pensando que la DIAN nunca me va a tocar la puerta es un error muy grave y por eso el 80% de las empresas del país no sobreviven los primeros 5 años. Y es una cifra muy mala, pero es una cifra mala porque no hubo planeación, porque no hubo
el estar como enterado de este tipo de cosas. Ah, ok. Sí, ahí Muchas gracias. No, no, dale. cuando llenan el formulario que les pongo acá en pantalla, sí, es lo que estaba preguntando Natalia. Y los van a contactar el día de hoy o rápido o máximo mañana para, para conocer qué actividad tienen, qué tipo de negocio tienen y de acuerdo al tipo de negocio recomendarles el software más adecuado. El software más adecuado es, si yo solamente quiero cumplirle la DIAN como que no hay una visita y no tengo una sanción, es el portal de facturación, que es expresamente cumplir a la DIAN. Para eso es el portal, para cumplirle a la DIAN. Si yo quiero ordenar mi negocio y llevar un control del mismo, ya está un link que así se llama el software nuestro de comercio, que ya le permite controlar el negocio completamente, inventarios, carteras, lo que acabo de nombrar. Y si yo ya quiero tener un software contable, porque estoy obligado a llevar contabilidad y soy persona jurídica, si está un ERP contable, que ya es un software de promedio 1,5 millones al año, porque ya es un software contable grande. Pero, por ejemplo, el primero que es el portal es un software de 70.000 al año. El segundo es un software de 380.000. Y ya el de 1,5 millones es cuando soy persona jurídica. Pero la cifra es, Colombia, el 10% de los contribuyentes son personas jurídicas. El 90% del país son comercios a nombre de persona natural que no requieren toda una contabilidad realmente. Muchísimas gracias, Camilo. Por acá el señor Víctor Campas tiene una pregunta, ya puedes activar el micrófono. Listo. Buen día, muchas gracias por el Bueno, espacio. buenos Mi días. pregunta es la siguiente. En las barberías, para los que trabajamos con código QR, tenemos enlazado nuestra cuenta personal de persona natural a nuestro negocio. ¿Es obligatorio llevar una factura electrónica o simplemente recibimos nuestro pago y como si nada hubiera pasado? Ahí el tema está tu nivel de ventas. Si estás recibiendo más de 148 millones al año en esa actividad, pues vas a estar en el foco de la DIAN. Si estás por debajo de esos 148 millones en tu negocio, no estás en el foco y además que la barbería seguramente está a nombre de persona natural. Allí no tendrás necesidad de hacer, honestamente. Únicamente si, por ejemplo, tú dices, no, quiero hacer convenios porque voy a atender empresas o cosas por el estilo, tendrás que hacerlo. Por ahora no estás como en el foco si no estás cumpliendo con ese tope de ventas, ¿no? Ok, muchas gracias, muy amable. No, vale, dale con gusto. Listo. No sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud adicional. ¿Nos puede levantar la mano Ahí o le, ahí le, escribirnos ahí por el le, chat? ahí le complemento a Víctor. Digamos, cuando estás recibiendo esos pagos a nombre de persona natural, tú tengas muy presente que después de que recibamos de 36 millones al año, que son unos 3 millones pues, mensuales, ya te vuelves declarante de renta. Allí declaras, pero no pagas, simplemente declaras. Cuando el siguiente límite son los 56 millones, que ya sí me ponen a declarar renta. Y ya luego está el de las 148 millones, que ya estamos hablando de responsables de IVA, etcétera. Entonces, uno empieza a controlar que esos pagos, si no están superando los 3 millones mensuales, pues no me van a afectar por ahora. Muchísimas gracias. Tenemos también aquí una pregunta de la señora Maritza Silva. Ya puedes activar el micrófono. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar para las empresas, para las propiedades horizontales, pues se presenta mucho el caso de que todavía sí se siguen con los papelitos normales, donde no son ni siquiera facturas impresas ni nada. Es obligación solicitarles a los proveedores que expidan factura electrónica, ¿cierto? O la factura POS. Pero los proveedores de la propiedad horizontal, Sí, sí, por ejemplo, pasan recibos de caja que no cumplen esa reglamentación o se hacen pagos que no tienen esa reglamentación. ¿Se debe exigir la factura electrónica al proveedor? lo que pasa es que fíjate, tú como propiedad horizontal, los ingresos de ustedes están representados en recibos de administración que los cobran en papel, ¿verdad? Sí, Ese es un tema. La propiedad horizontal, pues luego esa administración va a ser electrónica ante la DIAN. Hoy todavía no lo es. Hoy nada más una propiedad horizontal nada más debería ser factura electrónica cuando alquile zonas comunes. Y pues los recibos de administración todavía el portero no lo entrega y cada persona lo paga y es un papelito. Y esos son los ingresos de la unidad. Entonces digamos que son sí. 200 inmuebles, cada uno paga X plata y recibieron 20 millones al mes.
Ahora bien, de esos 20 millones que recibieron, ustedes pagan la vigilancia, pagan el ascensor, pagan, etcétera, diferentes proveedores. Esos proveedores realmente ellos pues deberían expedir factura electrónica, realmente, pero dependerá de ellos si son persona natural o persona jurídica, para si tengan la obligación de hacerlo o no. Ustedes sí le pueden exigir a ellos como propiedad horizontal que les entreguen factura electrónica, porque ellos sí tienen que entregarle a ustedes como persona jurídica. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Vale? Listo, sí. No, trato de no hacerlo, digamos, como largo el espacio para que obviamente no sea un tema de como pues pesado, porque pues esto es un tema un poquito pues medio ladrilludo, pero la idea es que sea fácil para cualquier persona, o sea, que primero uno no se asuste con el tema de la factura electrónica, porque no deberían asustarse, sino verlo como una oportunidad en la que yo puedo hacer crecer mi negocio, sea cualquier tipo de actividad, por muy sencillo que sea mi negocio. Eh, todos montamos un negocio para que crezca y nos dé ingresos, nadie lo hace para perder dinero. Pues si yo quiero que mi negocio crezca, bueno, esta es la oportunidad porque precisamente ahora hacer una estrategia digital, por ejemplo, puede proponer una página web, puede recibir pagos por PSE, puede venderla por medio de un e-commerce o puede hacer convenios con empresas. Depender solamente de esa clientela, persona natural que entra a mi negocio es una estrategia pues muy sencilla. La idea es que uno se pueda abrir a estrategias digitales o empresariales para que pues, mi negocio sea pues cada vez más fuerte. Muchas gracias, Camilo. Por acá nos pregunta si las ventas online están obligadas. Claro, las ventas online sí, y somos igual que nosotros, todo lo que nosotros recibimos online recibimos en cuenta bancaria y tenemos que hacer de factura electrónica. De eso sí no tenemos escapatoria, muy diferente a las ventas en efectivo, y por eso el efectivo en el mundo pues es el medio de transacción que más va a ir limitándose cada vez más, porque es un medio de transacción que no tiene trazabilidad y eso genera muchos desgastes operativos a cualquier país, el efectivo o el metálico, que es como se le dice al papel moneda en el mundo. Muchas gracias, Camilo. Te hago una consulta. Esta información que compartimos hoy se la podemos enviar a los empresarios, la Claro que presentación. sí, claro que sí. Yo te voy a llegar la presentación y se la podemos entregar, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Nos dice, la factura de contener los datos del comprador, vendo servicio de alojamiento por horas y hay clientes que se rehúsan a entregar sus datos. ¿Qué opción No, hay en ese caso? no, para nada. La factura se puede hacer sin datos del comprador, que se pone 12 veces 2, que es consumidor final, y ya cuando la persona sí se quiere identificar y se quiere identificar porque lo que está pagando lo requiere como un costo deducible, es que yo doy mis datos. Pero en la práctica, la mayoría de nosotros cuando está comprando algo, no necesita dar los datos realmente. Entonces, si la persona no quiere dar los datos o etcétera, simplemente se pone consumidor final y yo pongo mi servicio y facturé. Y no tengo que identificar el comprador. Listo, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas por aquí. Recuerden que bueno, si están interesados pueden registrarse en el enlace para que los asesores de Facturatech se puedan contactar. Y bueno, les damos las gracias a todos los asistentes por acompañarnos y también a Camilo por este espacio, por la información que realmente es muy valiosa para despejar todas las dudas que tienen nuestros empresarios. Entonces, muchísimas gracias. Dale, un gusto y bueno, feliz mañana para todos, que estén muy bien. Muchas gracias y voy a dejar un rato la plataforma abierta por si de pronto necesitan registrarse en el enlace. Muchísimas gracias a todos. Listo. Cámara de Comercio de Buga, tan empresario como vos.